El pequeño país insular de Sri Lanka está viviendo momentos convulsos y una crisis social y de gobierno aguda. Miles de personas han salido a las calles en las últimas semanas para protestar por la grave situación económica de la que culpan al gobierno. Esta situación que llegó hasta tal punto que el presidente Gotabaya Rajapaksa huyó del país días después de que un grupo de manifestantes asaltara la residencia presidencial. Tras la huida, el primer ministro Ranil Wickremesinghe fue nombrado presidente interino, declarado también y declaró entonces él el estado de emergencia en todo el país, pero ahora la ciudadanía exige su renuncia. ¿Cómo se llegó hasta aquí? Se lo preguntamos entonces a nuestra primera invitada del día y es la doctora Solange Márquez, analista internacional, columnista del periódico El Universal de México. Solange, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. ¿Por qué, digamos, esta nación en el Océano Índico, poblada en su mayoría por tres grupos étnicos distintos, llegó a tal punto de inestabilidad? ¿Cómo se generó esta aguda crisis en Sri Lanka? Pues mira, hay muchos factores, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Hay varios factores que han influido en que se diera esta crisis económica en la que están ahorita, o económica y política en la que están ahorita envueltos. Y yo por lo menos intuyo o analizo que hay dos vertientes distintas, una interna y otra externa. Los factores internos tienen mucho que ver con las decisiones de política económica que ha tomado o que tomó el gobierno en los últimos 3 años, especialmente durante la pandemia. Uno de ellos tiene que ver con el cierre, con los lockdowns que afectaron muy significativamente el turismo, que es uno de los sectores económicos más importantes del país. Y el segundo tiene que ver con una nueva política impulsada por el gobierno para evitar el uso de fertilizantes químicos en la isla. Y esto, bueno, pues dio paso a una crisis muy grave en términos de la agricultura. Sri Lanka había sido durante toda su historia un país que había sido autónomo, pues había generado su propia autoconsumo, por lo menos para el arroz, y había sido suficiente por lo menos para exportación. Y de pronto viene esta política para prohibir la importación de agroquímicos, pensando en una historia o en una idea más de fomentar el uso de algo más verde, ¿no? de una agricultura mucho más verde. Y bueno, pues esto afectó a millones de agricultores que perdieron básicamente todo. Se quedaron sin cultivos y bueno, esto incrementó el problema, ¿no? Entonces, ahí tenemos varios factores, hubo recortes también en impuestos internamente que también afectaron los ingresos del Estado. Y por el otro lado, a nivel externo, pues tenemos lo que ya sabemos que existe a nivel global, toda la guerra con Ucrania, que ha generado obviamente una subida de precios de combustibles que han afectado muy gravemente a Sri Lanka. Y también el problema que se tiene también con la crisis y el desabasto de alimentos. Entonces son estos dos factores, tanto internos como externos, que han generado la crisis que están viviendo actualmente. Claro, Solange, a esto digamos que también se le incluye el manejo de gobierno, el mal manejo de gobierno, digamos, ante esta también crisis que, por lo que estás diciendo, pues se podía, digamos, pensar que podría llegar Sri Lanka a un escenario como el que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué el ejecutivo, digamos, del presidente que dimitió, Gotabaya Rajapaksa, no pues tomó políticas necesarias para no llegar a este punto de no retorno que lo obligó a huir del país? No las tomó, me parece que por una intención de permanecer en el poder mucho más tiempo. Y creo también que fue una cuestión de ineptitud. Honestamente, me parece que fue una cuestión de ineptitud. El problema interno de la agricultura empezó a generar conflictos desde el año pasado. Esto ni siquiera es nuevo. Desde el año pasado ya se tenían problemas de desabasto alimentario, ya había una crisis muy fuerte agroalimentaria. Y no se tomaron las decisiones correctas en los momentos correctos. Cuando se quiso echar hacia atrás la política de prohibición de importación de fertilizantes agroquímicos, ya fue demasiado tarde. No hubo suficientes
para que los agricultores pudieran aprovecharlos en ese momento y pudieran realmente tener en los tiempos necesarios las cosechas que se hubieran deseado. Entonces, se tomaron decisiones a destiempo y bueno, ya fue absolutamente insuficiente. Y en términos, por ejemplo, de la importación del gas, del petróleo y de los combustibles, lo que sucedió es que el país empezó a tener una escalada de precios muy grande, sumada a la escalada de precios internacional. Lo que ocasionó es que cuando ellos quisieron comprar, importar combustibles, lo que sucedió es que lo que antes les alcanzaba para comprar 3 meses, que les alcanzaría para 3 meses, ahora solamente les estaba alcanzando para un mes. Entonces, pues obviamente fue insuficiente. Cuando se dieron cuenta, realmente ya no había vuelta atrás, ya la gente estaba muy enojada, ya no había medicamentos, ya no había alimentos, ya no había combustibles, las escuelas tuvieron que cerrar y bueno, pues fue un conjunto de malas decisiones, todas encadenadas, y cuando quisieron echarlo para atrás, pues ya no fue suficiente.